¿Qué tal? Mi nombre es Hernán Berní. Desde la Dirección de Educación Continua de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, les damos la bienvenida a esta segunda cápsula de la serie sobre la invención del cinematógrafo y la historia de los primeros años del cine. En una primera cápsula que les invitamos a ver, repasamos cómo se dio esta búsqueda de capturar la imagen del movimiento. Desde la prehistoria, pasando por la cultura romana y pasando también por varios de los movimientos artísticos que se dieron durante el Renacimiento y después, buscando justamente capturar el movimiento que se veía en la realidad. Y nos detuvimos también en el siglo XIX específicamente, en donde se hicieron varios inventos ya con la invención de la fotografía que dieron lugar al kinetoscopio, que fue un invento que hizo Thomas Alva Edison y que es considerado también como uno de los padres del cine. Sin embargo, en esta cápsula nos vamos a enfocar en la vida de los hermanos Lumière, que son también considerados los padres del cine, y ahora vamos a ver por qué. Si bien a Thomas Alva Edison se le atribuye la invención del kinetoscopio, que es el precursor del proyector de películas, y también fue quien hizo las impresiones de fotogramas en celuloide, de tal manera que al pasar uno tras otro daba la ilusión del movimiento. Son los hermanos Lumière quienes llevaron este aparato y lo mejoraron para hacer un proyector a la vez que cámara, llamado el cinematógrafo, que ese sí es el precursor de lo que ahora conocemos como las cámaras o los proyectores modernos. Los Lumière tuvieron como base la ciudad de Lyon, en Francia, y ahí es donde su padre tenía un taller fotográfico en donde ambos trabajaban. Luis trabajaba como físico, Auguste trabajaba como administrador, y Luis sobre todo fue quien hizo varias mejoras al proceso de las fotografías estáticas. A partir de 1982 empezaron a trabajar en las imágenes en movimiento y posteriormente el padre Auguste viajó a París y ahí consiguió un kinetoscopio. Este kinetoscopio fue estudiado por los hermanos y concibieron un proyecto que servía como cámara y como proyector y que se llamaría posteriormente el cinematógrafo, que se basaba en el efecto de la persistencia retiniana de las imágenes que hemos visto en la cápsula anterior. Este aparato fue patentado el 13 de febrero de 1895 y que servirá posteriormente para designar casi todos los artefactos hechos en Europa o en los Estados Unidos en esta época relacionados con el registro y proyección de imágenes animadas. Este aparato de los Lumière, el cinematógrafo, era mucho más simple que los que se habían hecho anteriormente. Sin embargo, tenía muchos más usos, ya que servía como cámara, servía también como proyector y también para tirar copias. Y este aparato funcionaba accionado por una manivela que arrastraba la película, que fabricaban también los Lumière, con el mismo formato que tenía Edison, con una cadencia de 16 imágenes por segundo. El cine posteriormente tendría una cadencia de 24 imágenes por segundo, que es la que se utiliza hasta la actualidad, aunque tenemos más variantes, pero eso no pasó hasta después de 1920 y fue establecido cuando llegó el sonido al cine. Y así como muchos de esos inventos que surgen durante esta época de la Revolución Industrial asustaban a mucha gente que pensaban que eran obra del diablo y que iban a destruir al mundo. Mucha otra gente alababa el progreso, alababa la máquina de vapor, la electricidad, que eran los símbolos de la era industrial y de la nueva civilización de las máquinas. Y una vez patentado el cinematógrafo, en febrero de 1895, los hermanos Lumière hacen el rodaje de su primera película, llamada La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, que fue presentada el 22 de marzo de 1895 en la Sociedad de Fomento a la Industria Nacional de París. Y por mucho tiempo, los hermanos Lumière estuvieron presentando
estas primeras películas a sociedades científicas, a la Sorbona de París, entre otros lugares, ya que ellos consideraban que este aparato era más propio de la ciencia que del entretenimiento. Realmente el entretenimiento vino mucho después, incluso después que los Lumière. Sin embargo, a los Lumière se les atribuye la primera exhibición comercial de una película. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis, ya que si bien a los Lumière se les atribuye esta primera exhibición comercial de una película, realmente el primer espectáculo de pago de imágenes en movimiento se dio en Alemania y fue el responsable Max Skladanowski que inventó el bioscopo junto con su hermano Emil y que el 1 de noviembre de 1985 realizaron esta primera proyección pública de imágenes en movimiento como una forma de espectáculo 2 meses antes que los Lumière. Esto lo hicieron en el Teatro Wintergarten en Berlín y la proyección se llevaba a cabo desde detrás de la pantalla que se mojaba para mejorar la transparencia y estas películas que proyectaban duraban aproximadamente unos 6 segundos que se iban repitiendo numerosas veces. Y así tenían varias pequeñas películas con una temática muy variada. Por ejemplo, había bailes. Hubo una muy famosa de un combate de boxeo entre un hombre y un canguro. También existe todavía la película de un malabarista y de una lucha grecorromana, entre muchas otras. Sin embargo, Skladanowski, cuando intentó mostrar este invento y hacer estas proyecciones en París, se topa con que los Lumière ya habían hecho el cinematógrafo y no tuvieron éxito. Sin embargo, ellos pudieron ir a algunos otros países, sobre todo en el norte de Europa. Y nos regresamos de nuevo con los Lumière, cuando deciden efectuar una presentación pública de su invento en París. Y el local que eligen fue un saloncito situado en el sótano del Gran Café, y que había sido bautizado este saloncito con el nombre de Salón Indian, que era utilizado como sala de billares. Y se escogió este salón por sus dimensiones, porque era un salón muy pequeño y los Lumière pensaban que la proyección iba a ser un fracaso y que si se hacía en un lugar pequeño con poca gente iba a pasar inadvertido. Los Lumière eligieron para la presentación del cinematógrafo la semana de Navidad, durante la cual los bulevares parisinos solían estar atestados de gente, y se estableció el precio de entrada de 1 franco, con sesiones cada media hora, en las cuales se iba a repetir una serie de breves películas. La fecha elegida para la presentación del cinematógrafo fue el 28 de diciembre de 1895, y previamente los Lumière distribuyeron algunas invitaciones entre varias personas cuya asistencia les interesaba particularmente, como el director del Museo Grévin, como Georges Méliès, que era director entonces del Teatro Robert Houdin, y algunos otros cronistas científicos. Sin embargo, solo algunas de las personas invitadas asistieron a esa proyección histórica. Georges Méliès, entre ellos, y de él vamos a hablar en la próxima cápsula. Y el aspecto de la sala antes de que comenzara la sesión no era muy alentador, no había mucha gente. Alguna gente que pasaba por el café y que tenía media hora para perder y no tenían la menor idea de lo que iba a suceder. Y a pesar del escepticismo del público y de la gente invitada, este sentimiento desapareció cuando brota la luz del fondo de la sala y en la pantalla aparece la Plaza Bellecour de Lyon con sus transeúntes, con sus carruajes en movimiento. Y esa proyección consistió de 10 breves películas que mostraban imágenes bastante inocentes y simples, y entre estas se encontraban justo la salida de los obreros de la fábrica Lumière, otro pequeño corto que era una riña de niños, la famosa llegada del tren, de la cual vamos a hablar en un momento, el regimiento, el herrero, la partida de naipes, la demolición del muro, el mar. Es decir, eran temas propios del repertorio de cualquier fotógrafo aficionado a la época. Sin embargo, el impacto que causaron en los espectadores fue tan grande que al día siguiente todos los diarios parisinos se deshacían en elogios ante el invento, e incluso un cronista elogiaba los colores de las imágenes, recordando que las imágenes eran en blanco y negro.
Y realmente no fueron los temas los que fascinaron a la gente, fue la capacidad de este artefacto para reproducir la realidad en movimiento y las posibilidades de una reproducción realista, que era lo que se estaba buscando desde la prehistoria, y que para mucha gente aventajaba en fidelidad a la crónica escrita o a la pintura, a la narración oral, a la cámara fotográfica incluso. Y por esta razón, este repertorio que se ve inocente de pequeñas películas que presentaron los Lumière, en esta primera presentación, tienen un valor intrínseco como un documento de la época, de su gente, de sus gustos, de sus modas, de sus trajes, de sus trabajos. Y en adelante las películas serán ante todo y sobre todo testimonios. Son crónicas, son reflejo de la sociedad y de la época en la que nacen, con sus costumbres, sus aspiraciones, sus mitos, sus problemas, aunque sean velados, ocultos en la ficción que posteriormente aparecería, y se convierten por esto en documentos significativos de un intento de sustitución de una realidad por otra más deseable. Y comienza también la trascendencia sociológica del cinematógrafo. Y sin embargo, estas pequeñas películas que se ven tan inocentes, que eran de una toma fija en la que solamente pasaba lo que estaba enfrente de la cámara, son muy importantes. Por ejemplo, en la primera película que hicieron los Lumière, que es la salida de los obreros de la fábrica Lumière, se observa justo a los obreros en un momento en el que se funda en Francia la Confederación General del Trabajo y muchos cronistas de la época empiezan a definir al cine como el teatro del proletariado. Sin embargo, la cinta que mayor éxito obtuvo entre el público fue La llegada del tren. Esta película asustaba muchísimo a los espectadores, ya que creían que la locomotora que aparecía en esta película se les iba a arrojar encima. Para la mentalidad precinematográfica de los asistentes, esto resultaba excesivamente realista y de esta manera la visión del ojo de la cámara se convierte por primera vez en un personaje dramático. Y si comparamos, por ejemplo, las películas de Edison que se hacían en un estudio y que eran bastante más planas, en las películas de los Lumière el realismo de la fotografía se refuerza por la profundidad de campo, que es la nitidez del enfoque entre los primeros y últimos términos de la imagen, que se acentúa con el acercamiento de la locomotora en movimiento hacia la cámara. Y desde un punto de vista técnico, esa película es de un interés especial porque a pesar de estar rodada con una cámara fija, contiene toda la gama de encuadres que pueden aparecer en una película moderna y que van desde el plano abierto o general hasta un primer plano, debido justo a esta profundidad de foco que señalamos, y al movimiento de la locomotora y de las personas sobre el andén. Y así vemos cómo este invento que los Lumière pensaban que era un aparato que iba a servir exclusivamente para la ciencia y al cual no le veían futuro como entretenimiento, se convierte en un éxito tremendo y empiezan a hacer pequeñas películas inventando ya los géneros cinematográficos sin quererlo en el momento. Hacen una de las primeras películas cómicas de la historia del cine, que se filma en el Jardín de los Lumière y que es la que estamos viendo justo ahorita. Y también hicieron algunos de los primeros trucos cinematográficos, como la demolición de un muro que se desarrolla al revés. Sin embargo, los trucajes no fueron la especialidad de los Lumière. Ellos veían sobre todo un instrumento de investigación científica, pero con los beneficios económicos que estaban obteniendo también hacían pequeñas peliculitas de aproximadamente entre 1 y 3 minutos, y casi todas esas películas eran interpretadas por los miembros de la familia Lumière. Sin embargo, el material no era suficiente ya para poder comercializar este aparato y empiezan a enviar a operadores a varios rincones del mundo para llevar a país paisajes de tierras lejanas. Y con ello surge lo que hoy llamaríamos el noticiero o reportaje de actualidades,
y de sus exigencias narrativas nace el montaje de los diversos trozos de la película impresa. A partir de ese momento, los monarcas y las personalidades empiezan a fijar su atención en este aparato que era capaz de difundir sus imágenes en movimiento y se convierte en un excelente medio de propaganda. Y así está también Promio, que fue el primer embajador de los Lumière en España y que visitó con su cámara lugares como Constantinopla, Jaffa, Jerusalén, la India, México, China, África, y ya en 1897 se contaban con 358 títulos. La consigna que dieron los Lumière a sus operadores era abrir sus objetivos sobre el mundo. Se bautiza el cine también con el calificativo de El Gran Viajero. Y en Francia empiezan a haber mucha más gente que adapta el cinematógrafo para formar compañías como Pathé, como Georges Méliès. En Estados Unidos, Thomas Alva Edison con su Biograph. En Londres está William Paul. Y sin embargo, los Lumière tenían una vocación más científica que artística, además de que tenían una posición económica muy holgada y que los llevó a menospreciar de alguna manera las posibilidades comerciales de este invento. De modo que en 1898 despidieron a casi todos sus operadores, después abandonaron el cinematógrafo a manos de otros pioneros y que no tardarían en convertir la artesanía hecha por los fotógrafos de Lyon, por los hermanos Lumière, en un gran espectáculo y en una próspera industria que hasta la fecha sigue recaudando millones y millones de dólares, pesos o euros. El legado de los hermanos Lumière no es menor. Ellos inventan el cinematógrafo, realizan una de las primeras proyecciones comerciales del cine y justo queda 1895 como el año del nacimiento del cine. Incluso en el 95 se celebró justo los 100 años del cine. Fue un año en el que se hicieron muchas actividades alrededor del mundo y se hizo también una película muy interesante llamada Lumière y compañía, en la cual 40 directores de cine muy renombrados de todo el mundo realizaron cada uno un cortometraje de 52 segundos de duración con la cámara y la emulsión originales que usaron los hermanos Lumière en 1895. Entre los directores que estuvieron participando en este proyecto están Theo Angelopoulos, Vicente Aranda, John Boorman, Peter Greenaway, David Lynch, Michael Haneke, Lasse Hallström, Abbas Kiarostami, Spike Lee, James Ivory, Liv Ullmann, Wim Wenders, Zhang Yimou, y resultaron en un ejercicio muy interesante que es muy fácil de conseguir en línea. Entonces, como pudimos ver, los Lumière hicieron no solamente la invención del cinematógrafo, sino también la primera exhibición comercial, el cine como espectáculo, el cine también como noticiero, el cine como documental, los primeros intentos de comedia, algunos primeros trucos ópticos, y todo este material sería explotado por mucha gente que enriquecería el lenguaje cinematográfico. Uno de esos personajes fue Georges Méliès. Él estuvo presente en esta primera exhibición de los hermanos Lumière. Él venía del mundo del teatro y de la magia y es responsable de elevar el lenguaje cinematográfico a nuevos horizontes. Pero de esto hablaremos posteriormente con más extensión. Les damos las gracias por habernos acompañado y les esperamos en la siguiente cápsula. Muchísimas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.